Los circuitos eléctricos resistivos son caminos que llevan corriente desde uno de los puntos de potencial más alto a los puntos de potencial más bajo. Si asumimos el sentido tradicional de la corriente positivo o negativo históricamente, y se trata de hacer que dispositivos pasivos o activos sean atravesados por esas corrientes de tal manera que podamos gobernar esas cantidades de corriente a lo largo de esos circuitos. Dentro de los más simples están los circuitos resistivos, que emplean resistencias de alambre o resistencias de semiconductor también, en algunos casos, que no aportan energía al circuito, por lo tanto son componentes pasivos, pero que sí implican el acceso a puntos del circuito con ciertos grados de voltaje y de corriente, que es lo que realmente le interesa al diseñador. Veremos entonces cómo se tratan los cálculos de esas corrientes y voltajes a lo largo de un circuito resistivo pasivo. La primera forma básica de circuito pues se trata de la típica fuente de alimentación. Vamos a trabajar con fuentes DC que alimenta un componente pasivo, en este caso una resistencia R1 y B. Entonces, este es un circuito de tipo paralelo convencional en el que la fuente se conecta directamente a la carga. R1 en este caso también es conocido como resistencia de carga, RL también la suelen llamar. Basta con saber alguno de los dos términos, voltaje resistencia o voltaje corriente o resistencia corriente, para conocer el tercer elemento de acuerdo a la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm establece que si existe una corriente atravesando un conductor de algún valor de resistencia, entonces tendremos una caída de voltaje a través de él. La caída de voltaje aquí es exactamente B, como se puede observar, B, y por lo tanto nuestro valor de corriente será I igual a voltaje sobre la resistencia. En este caso, para un ejemplo típico práctico, podríamos tener un circuito alimentando una resistencia R1 de, por ejemplo, 100 ohmios y un voltaje de 10 voltios. Aquí la pregunta obvia es, ¿cuál es el valor de la corriente total? Y total pues es igual al voltaje total aplicado sobre la resistencia total del circuito. Y en este caso pues vamos a tener que I total será igual a 10 voltios dividido por 100 ohmios. Y esto pues nos dará 0.1 amperios. De esta manera pues este es un circuito típico. A este loop que cierra el circuito se le conoce como una malla o net. Un circuito resistivo puede estar integrado por múltiples mallas distribuidas geométricamente de acuerdo a la disposición de los componentes en el circuito. Veamos el caso del circuito en serie. Los circuitos eléctricos en serie resistivos se caracterizan porque los terminales de los componentes están conectados de tal manera que se unen un terminal tras el otro, que forman una cadena. Entonces, lo más típico suele representarse de esta manera. Esta sería la fuente. Aquí tendríamos un componente y otro componente. Pueden poner tantos como se deseen. Usualmente ponemos un punto de 0 voltios, un punto de referencia que nos permite obtener una medida confiable con respecto a los otros voltajes. Entonces este podría ser R1 y este podría ser R2. Naturalmente habrá una corriente total circulando por todo el circuito. Esa corriente total pues debe ser igual de acuerdo a la ley de Ohm al voltaje dividido por la resistencia total que perciba la fuente en ese momento. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? Podemos hallarla de diversas maneras. Por ejemplo, sabemos que R1 producirá una caída de voltaje B1 debido a que habrá circulación de corriente a través de él, de acuerdo a la ley de Ohm. Entonces nuestra corriente entrará y será positiva en el punto de entrada y por donde salga será negativa para B1. Nuestra corriente entra por el punto más positivo de B1 y sale por el punto más negativo de B1. Y vuelve a entrar por el punto más positivo de B2, la caída que se verá sobre R2 y sale por el más negativo. Estos dos voltajes no se aportan, sino que son pérdidas, son voltajes de caída sobre las resistencias. Por lo tanto, el voltaje total debe ser igual a la suma de sus pérdidas. Así que el voltaje total aquí es igual a B1 más
B2. De tal manera que podemos establecer que el voltaje total de nuestro sistema será igual a la caída en el voltaje 1. ¿Cuál es la caída de voltaje 1? Pues de acuerdo a la ley de Ohm será la corriente total, I total, multiplicada por R1, más la corriente total, I total, multiplicada por R2. De esa manera tenemos definido el voltaje total como la suma de las caídas. En términos de la corriente, podemos dividir aquí entonces, separar la corriente I total como factor de R1 más R2. Ahora, B total corresponde por ley de Ohm a I total multiplicado por la resistencia total, que es igual a I total factor de R1 más R2. Podemos eliminar a ambos lados de la ecuación I total y obtendremos que la resistencia total para nuestro sistema es R1 más R2. Y en general, en circuitos en serie, tendremos que la resistencia total de un circuito será la suma de todas las resistencias que estén en serie para esa malla. Entonces R total será para esa malla, porque puede haber múltiples mallas. Dentro de una malla en los que estén los componentes en forma de serie, el total de la resistencia visto dentro de la malla será R1 más R2 más Rn. Todas las resistencias que estén dentro de la serie. Aquí entonces, ¿qué podemos establecer dentro de los circuitos serie eléctricos resistivos? Que la corriente es la misma para todos los dispositivos en la serie. La corriente es igual para todos los elementos de la serie. Mientras que el voltaje, debido a que la corriente pasa por cada elemento dentro de la serie, el voltaje será, digamos, dividido en distintas caídas dentro de los elementos que están dentro de la serie. Entonces eso es equivalente a decir que el voltaje aplicado será dividido en los distintos componentes en serie. Hagamos un ejercicio simple de este fenómeno. Entonces tenemos nuestra fuente alimentando dos resistencias. Pongamos una tercera resistencia aquí. Una malla de tres resistencias R1, R2 y R3. Ponemos la referencia del circuito acá. B vamos a ponerlo a 10 voltios. R1 100 ohmios. R2 200 ohmios. R3 300 ohmios. ¿Cuál será la corriente total? Entonces la corriente total, I total, será igual a el voltaje total dividido por la resistencia total. ¿Cuál es la resistencia total? Como el circuito está totalmente en serie, entonces la resistencia total, como hemos dicho, será la suma de todas las resistencias. Así que podemos calcularla directamente. Resistencia total será igual a R1 más R2 más R3. Y esto implica que tendremos que R1 es 100 ohmios más 200 ohmios más 300 ohmios. En total, R total será igual a 600 ohmios. Con ese valor de resistencia podemos calcular la corriente total. Nuestra corriente total entonces será igual a voltaje total sobre la resistencia total, que es igual a los 10 voltios que se están aplicando desde la fuente dividido por 600 ohmios. Y eso es igual a 0.016 amperios. Con esos valores de corriente podemos calcular las caídas de B1. B1 estará sobre R1 y B2. Entonces B1 ya sabemos que es igual a la corriente total multiplicado por la resistencia R1, mientras que B2 será igual a la corriente total multiplicado por la resistencia R2. Y eso pues es igual entonces a 0.016 amperios multiplicado por 100 ohmios, 0.016 amperios multiplicado por 200 ohmios, y B3, que es la caída sobre R3, será igual a I total multiplicado por R3, que es 0.016 amperios multiplicado por 300 ohmios. Los valores de respuesta entonces serán, para B1 será 1.666 voltios de caída. Para B2 será 3.33333 voltios. Y para B3 será 5 voltios. Si sumamos todos esos voltios, tendremos que el voltaje total, que debería ser igual al voltaje aplicado, es de B1 más B2 más B3, y eso es 1.66. Este es imperfecto este número,
porque tiene decimales indefinidos, más 3.33, igualmente este es 3.333333 voltios, más 5 voltios. Y esto será igual a 4.999999 voltios. La imperfección aquí es porque se usaron muy pocos decimales en el cálculo de los voltajes de caída. Una de las aplicaciones de estos circuitos en serie es el famoso divisor de voltaje. Los divisores de voltaje se emplean para obtener muestras de voltaje pequeñas cerca de, por ejemplo, conversores análogo digital o demás. O sea, normalmente se dibujan de esta manera. Entonces tenemos una resistencia en serie con otra resistencia, las dibujan de esta manera. Aquí tenemos VO, aquí tenemos la fuente de alimentación, DC en este caso, la referencia, y VO se mide, VO es la salida, se mide en términos de VI, en este caso, que es el voltaje que entra al divisor, R1 y R2. Y todo lo que necesitamos es calcular cuánto es VO de acuerdo a VI, R1, R2. Entonces, la idea normalmente en estos es obtener una muestra del voltaje. Por ejemplo, si tenemos una fuente de 5 voltios y queremos una muestra en R2 de 2.5 voltios, ¿qué necesitaremos? Entonces, normalmente se propone de esta manera. Con una fuente V igual a 5 voltios, obtener en VO de 1.2 voltios, por ejemplo, para una referencia de voltaje en un conversor análogo digital. La pregunta es, obviamente, ¿qué valores de R1 y de R2 deben tomarse? Podemos hallar las expresiones correspondientes. Entonces, ¿cómo es VO? VO es realmente el voltaje de caída en R2, o sea, nuestro V2 del ejercicio anterior. Mientras que V1 es el voltaje de caída en R1, o sea que esencialmente tendremos que V1 es la caída sobre R1 generada por la corriente que esté circulando I. Y esa misma corriente va a pasar por R2, o sea que sabemos que I por R2 es igual a VO. Así que podemos de una vez establecer que VO es igual a I por R2, mientras que V1 será igual a la misma corriente multiplicada por R1. Sabemos también que el voltaje aplicado es igual a la suma de las caídas de los voltajes. Por lo tanto, podemos decir que VI, voltaje de entrada, es igual a V1 más VO, que es el voltaje que estamos buscando. Conocemos los voltajes de entrada y de salida que se desean. El voltaje de entrada es 5 voltios, es igual a V1 más VO 1.2. Por lo que podemos deducir que V1 será igual a 5 voltios menos 1.2 voltios, que corresponde a 3.8 voltios. ¿Esto qué implica? Que V1 tiene que ser 3.8 voltios. Tenemos que calcular los valores de resistencias tales que la corriente generada multiplicada por R1 nos dé 3.8 voltios y multiplicada por R2 nos dé 1.2 voltios. Eso es lo que necesitamos calcular en general. Entonces, ¿cómo serán nuestras ecuaciones en este caso? En este caso, entonces, vamos a tener que la corriente I por R1 debe ser igual a V1, que es igual a 3.8 voltios, y que la corriente I por R2 debe ser igual a V0, que es el que estamos buscando, 1.2 voltios. Muy bien, ya tenemos definido el modelo, así que por la ecuación de suma de voltajes, entonces podemos decir que V sub I es igual a V sub 1 más V sub 0, y que este a su vez es igual a I por R1 más I por R2. Perfecto. Podemos sacar la corriente, entonces esto será igual a I factor de R1 más R. Podemos en este punto asumir, por ejemplo, una corriente. Ponga que la corriente I total va a ser igual, por ejemplo, 0.1 amperio, por tomar cualquier valor, 0.1 amperio. ¿Eso qué implica? Que tenemos que hallar las combinaciones de resistencias tales que 1.1 amperio multiplicado por R1 de una caída de 3.8 voltios, como lo tenemos acá, y 0.1 amperio por R2 nos da una caída de 1.2 voltios. Ese 0.1 amperio debe ser generado por
el efecto del voltaje sobre la suma de las resistencias, o sea, este punto, 1 amperio, la corriente total, recordemos, I es igual al voltaje que conocemos sobre R. Así que conoceríamos el total de la resistencia en este punto. ¿Cuánto es? Entonces, la resistencia será igual al voltaje dividido por la corriente. Si tenemos que 5 voltios estamos aplicando al sistema y asumimos una corriente circulante 0.1 amperios, entonces tendremos que el valor de la resistencia será 50 ohmios. Eso es la resistencia total, es decir que la resistencia total será igual a R1 más R2. Lo que hemos calculado es cuánto es la resistencia total para que la corriente circule con una intensidad de 0.1 amperios. Entonces debemos hallar una combinación de dos resistencias que sumadas de 50 y que el R2 multiplicado por la corriente nos dé exactamente 1.2 voltios. Entonces podemos sencillamente decir que esto es igual a 50 ohmios, por lo tanto podemos definir R1 en términos de R2. Entonces en este caso R1 a qué será igual? R1 será igual a 50 menos R2. Esto es lo que nosotros vamos a calcular. De esta manera entonces vamos a poner a R2 que multiplicado, que es nuestra otra condición, R2 multiplicado por la corriente I debe ser igual a 1.2 voltios. Por lo tanto, podemos deducir que R2 será igual a 1.2 voltios dividido por I. Y eso es 1.2 voltios sobre la corriente de 0.1 amperios. Eso corresponde al valor de 12 ohmios. Eso corresponde al valor de 12 ohmios. Por lo tanto, R1 será igual a 50 menos R2. Entonces, R1 será igual a 50 menos 12 ohmios. Es decir, que R1 será igual a 38 ohmios. Y este es el valor que necesitamos. Si multiplicamos 38 ohmios por una corriente de 0.1 amperios, debe tener una caída de 3.8 voltios, que seguramente así va a ser. Y de esa manera hemos resuelto el divisor de voltaje.